El presidente de la República, Lenín Moreno, pone la casa en orden y atiende atrasos en la deuda interna mientras se reestructura el vencimiento de la deuda externa. Sin embargo, el déficit, el fantasma del déficit, se asoma en el segundo semestre de 2021. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Un gusto estar en Contacto Directo. La facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional permitirá cubrir los atrasos de la deuda interna, especialmente con el IES, los gobiernos autónomos, la burocracia y los proveedores del gobierno. Esos 4.000 millones de la facilidad financiera que va a manejar este gobierno, ¿alcanzan para algo más o ni siquiera para saldar la totalidad de los rubros mencionados? No alcanza para mucho. Inclusive será necesario tomar más financiamiento durante este año y las cifras para el próximo año apuntan a un déficit también sumamente importante y a una necesidad de financiamiento también muy importante. Y no a partir del segundo semestre del año 2021. Ya en el primer semestre del año 2021 se necesitan recursos. Es que Lenín, primero, sabemos la herencia que dejó la FARC Familia Revolución Ciudadana. Vemos que si bien dio de rumbo, si bien se hicieron cosas correctas como reestructurar la deuda con los acreedores de bonos, también sabemos que no hubo la suficiente profundidad en los cambios que se requerían. Y por lo tanto, la combinación de estos factores hace que el Ecuador, ante lo que produjo la pandemia, no deje de ser muy complicado. Ahora bien, la gente dice, ¿y por qué tanta deuda? No había otra opción. Si usted tiene un familiar que le viene una desgracia, entra a la clínica y no hay dinero, tiene que tomar deuda para que el paciente no se muera. Y eso es lo que ha sucedido. Pero va a ver que esa deuda, la deuda hay que pagarla. Si el Ecuador ha tomado los miles de millones de dólares de deuda para poder salir de la pandemia, no hay que plus. Sí, se reestructuró la deuda externa, pero la de los bonos, usted no reestructura al Banco Mundial, usted no reestructura al Fondo Monetario, usted no ha reestructurado suficientemente la China, ellos tienen petróleo, entonces habrá que pagar. Entonces, y pagar implicará ajustes. Justamente y más de eso quiero preguntarle, economista Dajic, más allá de estos alcances parciales sobre las deudas, están pendientes los ajustes. ¿Y por dónde debemos esperar su llegada? ¿Por el lado del gasto o habrá un incremento, un aumento del IVA? Tiene que venir por todos lados, pero por sobre todo, Lenín, tenemos que entender que hay que tener una visión en conjunto y dictar un país hacia el futuro. No sirve elevar impuestos, reducir gastos, si no hay un cambio en la legislación laboral para que la economía pueda crecer. No sirve o reducir gastos o aumentar impuestos si no se elimina esa asfixia regulatoria que la extremadamente grande burocracia y el sector público asfixiante ha impuesto sobre él. No sirve aumentar eso o bajar los egresos si al mismo tiempo no se hace una norma financiera para un mercado de dinero con 20 las tasas de interés, un arbitraje entre cooperativas y bancos. No sirve si no se hace un apoyo, no se da un apoyo real a que la minería grande pueda sustituir las divisas petroleras. Tampoco si no se hace una profunda reforma a la seguridad social que puede arrastrar al país. Entonces entendamos algo, ya no hay espacio para el tonteo, ya no hay espacio para hacer más, para tomar más y más y más deuda. Ya no hay espacio para, y el país tiene que ir a estas reformas estructurales profundas
para generar una inercia que nos ponga en el camino correcto, entendiendo siempre que es un proceso largo. Economista, se ha generado la idea de que las renegociaciones con los tenedores de bonos, una aproximación con el gobierno de China, le permitiría al próximo régimen tener los 4 años de su periodo libre de vencimiento de capital y que solo deberían servir quizás intereses, que eso va a generar una holgura económica, la liberación de un peso. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, sin eso no seríamos viables. Es difícil pensar que si hubiese podido salir adelante sin estas renegociaciones. Pero para cuando el gobierno acabe, el total de la deuda ecuatoriana, incluido a la seguridad social y los atrasos, superará posiblemente los 70.000 millones de dólares. Por más que una parte de eso esté reestructurado, por más que se haya conseguido sobre 17.000 millones de dólares un alivio, el tamaño de la es tan grande que no podemos decir que esa renegociación es suficiente para salir adelante. Y más de estas obvias, correctas maniobras, o llamémoslo y políticas de reestructura financiera, está el cambio estructural del país, que si no se hace dentro de cosas que he mencionado y otras más, no vamos a ser viables. Y esto lo he venido repitiendo hace bastante tiempo. Discusión de la Proforma 2020. ¿A cuánto se espera que llegue el déficit para el próximo año y cómo debería ser cubierto? Usted dice por todas las vías, pero si le damos a la gente por todos los lados, no va a soportar tampoco, ¿no? Tenemos que apuntar a políticas sociales de ayuda directa a los más necesitados. Es sorprendente lo poco que se necesita en relación a ese gasto, atender a los sectores más necesitados. Hay que enfocar la política social. Y una de las cosas fundamentales es, por ejemplo, eliminar el subsidio a los combustibles y abrir la libre importación para que el Estado no tenga esta necesidad de recursos y para con eso poder precisamente atender directamente a los sectores más pobres y más necesitados. En octubre del año pasado, cuando usted dice... Sí, culmine la idea, por favor. Cuando usted dice que los pobres están golpeados, que es absolutamente cierto, esos pobres y esos dirigentes y esos que gritan se quedaron callados cuando en el gobierno anterior comenzó a generarse el cáncer devastador del despilfarro, del robo, que es lo que nos tiene ahora donde estamos. Economista Dajic, en octubre del año pasado, 2 situaciones. Por un lado, la violencia infiltrada en la protesta social, en la otra orilla, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. A su criterio, ¿qué es lo que imposibilita que hasta la fecha no se conozca a los responsables de esta violencia que llegó a destruir la Contraloría y sus archivos para beneficio de los corruptos, a esta violencia que motivó a que usted presente una denuncia en contra de uno de los dirigentes indígenas, Jaime Vargas, precisamente por considerar que se habían cometido actos de terrorismo? Es inadmisible un año de impunidad. ¿Cómo es posible que se diga que se necesita el uso progresivo de la fuerza? Yo quiero que usted o la ciudadanía me explique el término uso progresivo de la fuerza cuando usted ve que se está quemando el edificio de la Contraloría y que hay gente ahí. ¿Qué hay que hacer para el uso progresivo de la fuerza? ¿Qué significa uso progresivo de la fuerza ante un hecho como ese? Entonces, la izquierda ha tejido todo un conjunto de trucos, como por ejemplo, las Fuerzas Armadas deben disparar contra la población civil. Eso es crimen de lesa humanidad. Hay que tener un uso progresivo de la fuerza, es decir, primero tienen que matar a los policías para que los policías puedan sacar primero un garrote. Entonces, con este tipo de legislación
que lejos de proteger los derechos humanos, facilita el que destruya la propiedad y se destruyan derechos de otras personas. Este temor a disciplinar y a usar la fuerza produce el resultado que hemos visto. Y la gente que fue tomada dentro de la Contraloría cuando la estaba saqueando, incendiando y destruyendo, que me expliquen a mí qué significan las leyes y qué significa esto de la protección de los derechos de todos los ecuatorianos. Necesitamos saber, a través de la Contraloría, de corrupción fueron violados al destruirse los documentos. Ayer estuvo Jaime Vargas por la Fiscalía a propósito de otros procesos que se siguen en su contra y decía que lo están persiguiendo políticamente. Le pregunto, ¿hay una estrategia de victimización por pertenecer a una minoría y cree usted que volverá a funcionar esa estrategia como ya ha funcionado antes? Estimado Lenín, persecución política a una persona que ordenó que se tomen los pozos petroleros. He dicho, he ordenado, y le costó a Petroecuador más de 100 millones de dólares el chiste entre producción que no se pudo exportar y destrucción de infraestructura. Persecución política a quien secuestró ante la vista y paciencia de todos los ecuatorianos a policías, a miembros de la prensa. Persecución política a quien dijo frontalmente en un canal de televisión y en este también, que reproduja el video, de que no obedezcan las Fuerzas Armadas y la policía al presidente de la República. Se llama eso persecución política. Ahora, economista, tengo que preguntarle también sobre este sobre este hecho de actualidad política, la actitud de denuncia de la ministra de Gobierno, la animadversión de la Asamblea que ahora decide enjuiciarla políticamente y que antes negó también por amplia votación su elección como vicepresidenta de la República. Usted en su momento pasó también por Honduras en la relación con el legislativo. ¿Cree que este impasse de María Paula Romo va a terminar desembocando en su renuncia? Yo no puedo hablar de ministra, no soy miembro del gobierno, ni estoy en el gobierno, no puedo saber lo que la ministra piense, pero le puedo decir que tradicionalmente en el Ecuador, si usted el juicio al doctor Carlos, el juicio a mi persona cuando fui ministro de Estado, los políticos tienen mucho de show mediático en nuestro país. Una última cosa, y agradeciéndole por su tiempo, economista de que el presidente Moreno está dejando la solución a los problemas económicos a medio talle. Sin embargo, tuvo el mérito de denunciar los latrocinios de Correa y su combo. A su juicio, ¿qué cree usted que recordará más el pueblo ecuatoriano de la presidencia de Lenín Moreno? Una sola cosa es suficiente. Cambió el rumbo de un pesado tren que se dirigía cuesta abajo con la potencia de la locomotora a full hacia el destino Venezuela, lo cambió para salir de ahí. Y ese mérito histórico se lo reconocerá todo el Ecuador, le guste o no le guste a la gente del señor Lenín Moreno, por quien yo no voté, pero que le tengo que reconocer absolutamente esto. ¿Qué habría pasado si el plan original de la FARC, que era tumbarlo a Lenín Moreno para que subiera Jorge Glass y siguieran los mismos contralores, fiscales generales y toda la telaraña que tenía montada la FARC, Familia Revolución Ciudadana, a dónde estuviera el Ecuador hoy? Esa es la única pregunta que quiero hacer. Alberto Dajica, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.